gente la aprovecha muchísimo más. Y bueno, hemos tenido la experiencia de las mentorizaciones y bueno, la idea es poder interactuar, poder Ujú. conocernos más, poder tener este tipo de intercambio que yo sé que le da, bueno, que está siempre con una agenda apretadísima, seguramente me da la razón que a veces resulta hasta más fluido, ¿no? Sí. Entonces, lo que queríamos con estas sesiones que le hemos llamado nosotros, que estamos muy innovadores últimamente, Power Session, era que fueran sesiones dinámicas, interactivas, alrededor de un tema que fuera provechoso y común para los que estemos participando, que podamos nosotros hacer preguntas, que podamos eso, conocernos más, ir consolidando poco a poco esta comunidad que estamos construyendo en Conecta, que luego, desde luego, lo grabemos, que lo subamos luego al canal, que le demos toda esta divulgación, pero sobre todo que quienes participemos en este en situ, ¿no? Podamos tener esa interacción y que sea tipo tertulia, ¿no? Y que no sea pues el webinar que a veces nos cansa un poco ese formato en plan monólogo, sino que todos podamos participar y hacer preguntas y contar también nuestra experiencia. Entonces, ¿quién mejor Ujú. para poder inaugurar un espacio como este que Josu Gómez, que yo creo que presentarlo para quienes no lo conocen, en este caso Luis y Wilmar sí, pero Armando y Jan no, es quedarme corto seguramente. Josu es el fundador de la red Business Market, que yo tengo el tremendísimo placer de participar y ver cómo funciona por dentro. Un modelo súper disruptivo que no hace más que crecer. Yo no sé ya cuántas ciudades y cuántas instituciones se han unido a la red, que quiero que luego nos lo comentes con más calma. Es el CEO también de Diario de Empresa y fundador, profesor, consultor, empresario, escritor de libros. Su último ensayo, bueno, ha sido tremendo también, con mucho éxito. Consejero de Diario 16, top 100 de líderes de la lista Chosul. Nunca lo he pronunciado bien y no creo que lo sabré. De No, la del tranquila. ranking. Y bueno, realmente fue el primero que se nos ha sumado en apoyar este proyecto, forma parte del Conecta Mentors Club y para nosotros es como el principal aliado de inspiración para hacer muchas de las cosas que queremos hacer, sobre todo por su gran sensibilidad con la región latinoamericana, de la que conoce de primera mano también. Así que yo, ¿qué puedo decir de ti? No soy objetiva, o sea, me puedo quedar 15 minutos. Ah, bueno, somos todos amigos y amigas, ¿no? Por tanto, ahí nos Así es. conocemos ya hace tiempo. Y nada, es un placer poder estar aquí contigo, con Wilmar, con Luis Miguel y, por supuesto, con los compañeros que Armando ya que se incorporan y aquellos otros y otras que podrán escuchar esto posteriormente. Nada, la verdad es que la iniciativa de Conecta América es una iniciativa disruptiva, innovadora, que aporta talento, que conecta, que busca la cooperación y en un tiempo como este, de tantos retos y desafíos y también de oportunidades, pues qué mejor que estar a vuestro lado y poder acompañaros humildemente en esto y en todo aquello que podáis implementar. De hecho, también podemos dar una noticia, ¿no? Estamos, y aquí están los representantes de Colombia, Luis Miguel y Wilmar, gracias a esta conexión que tú ofreciste, el 13 y 14 de octubre estaremos inaugurando el primer evento Business Market en la América Latina y concretamente en Medellín, que es el Medellín Business Market, ¿no? Que fuiste tú ahí en la conectora y que hoy pues, nos posibilita pues, implementar esta acción y escalar la iniciativa Red Business Market a toda la región, ¿no? Que esa es la idea, después de haber ya desarrollado la misma en España, ya también Andorra, Portugal y ahora abriendo foco en el ámbito internacional. Bueno, o sea que yo encantado y abierto a que tú hagas las preguntas que quieras y que dialoguemos entre todos lo que consideréis. Y, a ver, yo creo que el tema que escogimos a mí me parecía súper oportuno porque casi todos los que estamos aquí estamos relacionados con el mundo del emprendimiento y sí nos parecía interesante hablar y abordar sobre esas claves, esa fórmula del éxito que muchas veces es bastante común en varios espacios sobre los ecosistemas de emprendimientos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en esa multiplicidad de actores, cómo lograr esas sinergias, esas alianzas público-privadas, esas conexiones universidad-empresa, que a veces es complejo, sobre todo en entornos o en países en vías de desarrollo como los nuestros, ¿no? Uh -huh. Entonces, a pesar de que el emprendimiento sigue siendo una actividad que me cada vez con muchísima más fuerza, pero que luego es verdad que lograr esa confusión de actores es un poco complicado. Entonces, ¿quién mejor que tú que nos puedes dar muchísimas más luces sobre este tema? Pero yo quería empezar un poco para que nos ubiquemos quizás un poco más quienes no conocen lo que es la red Business Market, porque creo que puede ser una referencia importante, sobre Uh todo -huh. por lo innovador del concepto, ¿no? Y Uh lo -huh. dinámico que puede ser en esos días que a veces sesiona, pero luego lo que deja, ¿no? Todos estos componentes Claro. de la red y la experiencia para las propias administraciones públicas que trabajan este tema, que a veces no tienen ni idea de cómo hilvanar con todo ese tejido emprendedor y Claro. empresarial, y he sido testigo un poco de eso, y cómo les deja luego
esa hoja de ruta para poderlo desarrollar de forma eficiente. O sea, bueno, nos encantaría que sí, empezaras bueno, quizás por ahí. yo os cuento, ¿no? Y te cuento, ¿no? Básicamente la red Business Market es una red que hace algunos años, ya experiencia, tú lo has dicho, en la región. Es verdad que durante mucho tiempo me dedicaba a la consultoría en diferentes países de América Latina, también en Estados Unidos y en otro ámbito internacional, pero en mi regreso a España, cuando vuelvo para aquí, bueno, detectamos de gente que fuimos luego los impulsores de la red, que era complicado construir los ecosistemas en zonas donde había gran talento, pero que no se traccionaba el talento. Es decir, el talento no se desarrollaba y además se decapaba, acababa yéndose del territorio y se iba a otras grandes urbes, a otras grandes capitales y no impulsaba el tejido económico local o territorial. En ese sentido, orientamos la creación de una red que llamamos Red Business Market en un foco, que eran las ciudades medias y zonas rurales. Y lo hicimos con tres objetivos claros, ¿no? Por un lado, conectar todo el talento que había en esas ciudades y esas regiones con el ecosistema inversor nacional, pero también internacional, es decir, ese ecosistema inversor que estaba buscando y que en los últimos años cada vez va más, dónde ubicar sus recursos y sus inversiones en un modelo de capital riesgo, pero donde pueda lograr una rentabilidad también, evidentemente. Cada vez más hay una tendencia de huir de otro tipo de rentabilidades bancarias, financieras, que habían sido más tradicionales, y ya el inversor o inversora busca mover sus activos para lograr mejores resultados, ¿no? Teniendo en cuenta que ese era el interés de los inversores y que también teníamos el interés de los territorios donde había talento, crear un espacio de conexión entre el ecosistema inversor y el ecosistema de talento de ciudades medias y zonas rurales. En segundo lugar, nos dimos cuenta que había otro trabajo que no se estaba desarrollando o entendíamos que no se desarrollaba, que era un segundo ámbito que tenía que ver con las MIPYMES, con el tejido de las micro y pequeñas y medianas empresas. En muchas ocasiones, cuando hablamos de construir el ecosistema, todos nos fijamos en el ecosistema startup, spin-off de las universidades o emprendedor, pero no tenemos en cuenta que el tejido económico que casi todos los territorios tienen como mayoritario es el tejido formado por la MIPYME, y que esa MIPYME al final tiene una posibilidad de desarrollo, de innovación, que somos capaces de conectar en dos sentidos, con aquellos innovadores de los ecosistemas startup que puedan proponer ideas disruptivas para ayudar a esa innovación en las MIPYME, pero también en MIPYME con carácter de inversión para que abran nuevas líneas de desarrollo estratégico, permitiremos que sigan creciendo y que evidentemente impulsen el territorio. Por tanto, el segundo objetivo era cómo conectamos a las MIPYMEs con el talento del ecosistema startup y el talento de los jóvenes emprendedores, y cómo los conectamos a las MIPYMEs con los inversores de capital riesgo para que implementaran acciones de escalabilidad. Es decir, que una MIPYME podía tener una buena idea, en muchas ocasiones no había una nueva línea de innovación porque no tenía acceso a recursos o financiación de inversión, más allá de la inversión tradicional que tenía que ver con ámbito bancario o familiar. Tercer objetivo, ¿cuál era? Pues el tercer objetivo era claro, que era cómo podíamos buscar el retorno del talento, la atracción de talento a territorios donde se estaba escapando. Territorios que en zona rural veíamos que gente se está yendo fuera de España también, porque hay mercados como el norteamericano u otros mercados, incluso el asiático, que ha tirado mucho talento nacional, y entonces, bueno, ver cómo podíamos atraer, retornar ese talento y también asentar el que teníamos. Y para eso, al final, cuando iniciamos la red Business Market, hicimos un estudio de detalle en los territorios donde empezamos en el País Vasco, en la comarca del Duranguesado, en Eibar, y nos dimos cuenta que los jóvenes realmente todos querían, los jóvenes no tan jóvenes, querían quedarse en su territorio. La clave para no quedarse era al final la pérdida de oportunidades o la pérdida de financiación o inversión para lograr traccionar un proyecto, ¿no? Entonces, nos orientamos también a cómo lograr mentorizar, acompañar, escalar, invertir en esas iniciativas, ¿no? Esos eran tres elementos, ¿no? Pero sobre todo había otro cuarto elemento que nos poníamos de manifiesto, que era la especialización, ¿no? La clusterización de los territorios. Al final nos dimos cuenta que había que buscar aquellos elementos endógenos propios de cada territorio que lo hacían diferenciadores. ¿Y por qué? Porque eso permitía que en esa especialidad buscar su especialización y su competitividad en el mercado global, ¿no? Y ahí nos fijábamos que Eibar, por ejemplo, tenía una especialidad en la máquina herramienta o en la creación del ámbito industrial, ¿no? Como elemento importante definitorio del territorio. Igual que en Cuenca, que es otro sitio donde estamos, nos fijamos que lo que había era la bioeconomía, ¿no? En definitiva, cada territorio tenía lo suyo. Y entonces la red Business Market lo que hicimos fue especializar las conexiones inversoras con respecto a propuestas de valor empresarial o emprendedor que tenían que ver con la especialidad del territorio, la clusterización, la especialización. Unido a todo eso,
también nos dimos cuenta que había dos elementos importantes cuando empezábamos a construir la red, ¿no? Uno era que veíamos que todo el mundo que construía una red de inversión, un ecosistema, partía de la base de no compartir los contactos, de no compartir las redes, no compartir, ¿no? Nosotros veíamos con otra mentalidad. Entonces, nosotros desde primera hora siempre tuvimos claro que queríamos facilitar y socializar el acceso a los contactos, a nuestra cartera, ¿no? Que al final siempre dicen que la cartera de contactos es lo más importante que uno tiene. Entonces, bueno, pues uno que venía de la mentalidad muy norteamericana de compartir, de cooperar, la quiso implementar en España, que no tenemos en España esa mentalidad cada vez más, pero hace 4 años, le aseguro, lo empezamos que no. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, pues desde primera hora, compartir los contactos para que la gente tuviera las conexiones, ¿no? Las conexiones directas con los inversores, nuestras redes empresariales, financiadoras, aceleradoras, etcétera. Pero ante todo nos dimos cuenta de un elemento que al final era el elemento definidor de la red Business Market y definidor de la construcción de un ecosistema, que es el contacto humano. Y al final nos dábamos cuenta de que había muchas estrategias en los territorios, muchos eventos, muchas planificaciones estratégicas, pero que dejaban de lado algo tan fundamental como que la gente se conozca. Y eso fue un elemento que para nosotros era definidor, ¿no? Teníamos que crear una red que permitiese el networking humano y la cercanía. Queríamos alejarnos completamente del modelo de conexión entre el ecosistema inversor, en el cual la gente veía a alguien con corbata, un nudo gordo, o alguien, a otra persona, una mujer muy arreglada, con un traje de chaqueta o un pantalón, me da igual. Entonces, queríamos alejarnos de esa imagen distante y fría, ¿no? Queríamos tener un acercamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues se nos ocurrió, como la gastronomía es un elemento definidor, yo creo, en la cultura hispana, no, y es algo que nos determina lo que es el yantar, el comer y el beber, y dijimos, oye, ¿por qué no creamos en la red Business Market siempre un entorno de conexión que vaya en torno a la gastronomía? Entonces, en el país nos creamos el pincho networking, ¿no? Que era coger un poco la mentalidad del pincho Euskadi, que es muy conocida, con generar un networking de conexión. Entonces, ¿qué hacíamos? Desde la primera edición y luego eso lo hemos expandido en todos los business market con la diferencia gastronómica de cada territorio. Lo que hacíamos es de expertos, explicando qué es el ecosistema, la inversión, cómo se invierte, cómo no, quitándole el miedo a la gente en cuanto a los vehículos de capital riesgo, qué es un family office, qué es una inversión en presemilla, cómo es una entrada y salida del capital, porque la gente desconoce esos vehículos. Pero a mediodía lo que hacíamos era, con independencia de que la gente luego estuviera seleccionada o no para ronda de negocios, todo el mundo compartía un espacio de comida, de bebida, en la que podías interaccionar con el CEO de una empresa que factura 100 millones como el inversor que tiene un fondo de 200. Y en igualdad. Y da igual que fueras un joven emprendedor de 18 años o emprendedora o fueras un directivo de una pyme, que podías interactuar con cercanía con las personas, ¿no? ¿Qué supuso eso? Bueno, pues suponía dos cosas. Uno, que cuando luego iban a una ronda de negocios ya se habían quitado un peso de encima, en el sentido de que habían tenido un contacto humano y cercano, más allá de la mesa de un despacho fría. Y dos, que cuando llegaba ese momento había habido ya conexiones personales. Y las conexiones personales al final son definitorias para construir un ecosistema. Porque es cierto que yo creo que esto es como las relaciones humanas, ¿no? A veces pensamos mucho en los números, en las inversiones que deben de estar, debe haber un DEC, debe haber un plan de negocio, debe haber un business plan, debe haber, saber qué tipo de riesgo tenemos en una inversión, pero si no hay lo otro, si no hay ese contacto humano, pues a veces se pierde el objetivo de que es generar red, ¿no? Eso lo hicimos, lo implementamos y con esos objetivos y esas líneas, la red Business Market fue creciendo en estos 3 años. El año pasado nos dieron el Premio Europeo Internacional de Mentorización y Desarrollo Empresarial en las zonas locales. Tenemos son 25 ciudades. Esta mañana se acaba de sumar, comentaba anteriormente, Aspontes, que es una ciudad de Galicia, a la espera de que firme el acuerdo, pero están muy interesados en sumarse como tal. Acabamos de firmar con Oviedo, por ejemplo, que es otra ciudad que se ha incorporado. Y en definitiva, vamos generando camino, ¿no? Esperamos que después de Medellín, y ahí Wilmar y Luis Miguel, que nos acompañan y también serán los, junto contigo, Johaina, tendréis que ser los que nos ayudáis a implementar, que podamos tener muchas ciudades business market en Latinoamérica. Porque además, lo cierto y verdad es que nuestra red de inversores e inversoras cada vez sigue sumándose, ¿no? Y sigue creciendo. Sí. Hace poco se sumaban desde Miami la plataforma Latin Investment de inversión latina en Estados Unidos, desde Florida, o se sumaban gente como la Camacol, que son las cámaras de comercio latinas en Estados Unidos, ¿no? Pero cada día se van acercando más instituciones, más firmas, convirtiéndose en un verdadero lobby de cambio, de transformación, ¿no? Y bueno, al final es verdad que la capacidad de la red actualmente supera los 1.000 millones de dólares en capacidad de inversión de los tickets, y hay inversores e inversoras en esta red que tienen desde fondos de 40 hasta fondos de 300. Fondos de 40, como puede ser Zubilabs, que está dedicado a la sostenibilidad o a la tecnología, o fondos como Évora Capital, vinculado a lo agroalimentario, que tiene hasta un fondo de 300 millones. Porque además luego también hay que cambiar el foco de esta red. Nosotros no solo invertimos en tecnología,
que también, sino que claro, también se invierte en agrotech, en agroalimentario, en retail, en logística, en salud. Es decir, hay diferentes vías de inversión. Y también es importante, nosotros siempre decimos, Johanna, nosotros no aseguramos que inviertan nuestros inversores, aseguramos que conectan y los vas a conocer. Eso ya es claro. importante, porque es el Eso es un gran acceso, paso. claro, de socializar el acceso al conocimiento y a la conexión, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? O sea, es una faceta apasionante y seguimos creciendo, ¿no? A mí lo que me gusta de haberlo vivido un poco por dentro es que luego habrás comentado varias cosas que son súper interesantes. Uno, que cuando hablamos de ecosistema de emprendedor, todos vamos a la startup típica tecnológica. Es verdad que es de alto crecimiento, de gran expansión, tenemos unas referencias importantes. Hay ecosistemas muy consolidados, obviamente en Estados Unidos, o en Brasil, o en el mismo Colombia, o en Chile, pero luego nos olvidamos de esa pequeña empresa que Sí. perfectamente puede tener un crecimiento, que Ujú. puede generar riqueza, que puede generar empleo, pero luego le falta ese empuje o Claro, financiación o innovación o ese talento y luego lograr esas conexiones le cuesta Dios y ayuda, ¿no? Lo que a mí me gustó mucho claro. de la red y que creo que es un modelo que puede ser de muchísima inspiración, al menos para países como los nuestros, que todos nos cuesta casi el doble de trabajo y de todo y puede ser una buena referencia, es que luego logras eso, ¿no? Ese contacto asociado a las necesidades del territorio, como que no es un producto enlatado, ¿no? Porque Ujú. la red se va moviendo por Claro, varias ciudades y si esa ciudad pues tiene determinados potenciales o una industria que destaca, pues un poco lo que hace es relacionar a todos los actores que a veces lo que a mí me asombra es que son ciudades medias, relativamente pequeñas o no tanto, pero luego como que todos los actores no se conocen entre sí. O sea, la gente no conoce a su administración pública, claro, la administración pública no claro, conoce la red de claro. inversores que tiene. Entonces, ¿qué decía? Y esto es como alguien, o sea, la primera impresión que me dio en el primer evento que participé, y por qué esto a alguien no se le ocurrió antes, porque me parecía, luego de estar dentro, como bastante lógico. Y luego la humanización de la inversión. Sí, Yo en algunos de los eventos que he participado he invitado a contactos míos que estaban justamente en procesos de captación de financiación, le mira, 20 y vívelo. Y me decían, mira, has humanizado, este evento lo que ha hecho es humanizar un sector que para mí me daba dolores de cabeza, ¿no? Porque yo me imaginaba siempre al inversor como muy complicado, o sea, como muy inaccesible, como una gente que luego recibe no sé cuántos pitch y no los va a ver, o sea, y luego esto me ha dado cuenta de que precisamente es posible no poder conectar con este tipo de perfiles, este tipo de financiación en un solo momento, ¿no? Y luego te llevas todo ese conocimiento, lo que tú decías, las diferencias entre un tipo de financiación y otro, un tipo de inversión y otra, ¿no? Y luego ese enfoque también hacia lo internacional, que de eso también quiero comentar. Entonces, yo creo que, bueno, súper bien que nos hayas comentado sobre la red Business Map, que ya después Luis y Wilmar hablaremos sobre cuáles son las expectativas para Medellín y yo realmente me encantaría que Medellín sea la puerta de entrada de los países latinoamericanos. Dicho esto, ¿cuáles tú claro. consideras que serían, pues, porque yo creo que es como el manual que uno siempre ve si haces un MBA o lo que sea, de cuáles son las claves del éxito para un ecosistema, ¿no? Y lo primero, capital, 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 uno. Luego, talento humano, desde luego, alianzas público-privadas, lo mismo que decía al inicio, relación universidad-empresa, innovación, el esquema regulatorio. O sea, has comentado algo interesante que es hacer que la gente se conozca. Y yo creo que eso pocas veces se menciona. Entonces, Claro. desde tu visión, ¿cuál podría ser esa fórmula y sobre todo qué relevancia cobra ahora después de este momento de tanta catarsis y de tantas fracturas, digamos, en el desarrollo empresarial y emprendedor, sobre todo en nuestra región? Mira, tú has dicho, efectivamente, cuando tú haces un MBA te dicen todos esos elementos, ¿no? Te dicen, tú has dicho talento, capacidad, conexión universal, universidad, ecosistema empresarial, relación público-privada, todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay cosas tan simples, pero que no se hacen, que al final hace que nos construyamos ecosistemas. Una de ellas, es sorprendente, pero nosotros hemos hecho encuestas, cuando estamos construyendo los ecosistemas, hacíamos encuestas en dos sentidos. Uno, a la gente que estaba en la universidad, si conocía su ecosistema empresarial en el que estaba viviendo, si tenía relación, si sabía qué tipo de demandas o necesidades tenía ese ecosistema. Te puede sorprender, pero casi en un 70%, en casi todos los territorios, la gente de la universidad, la gente que salía de ese ámbito formativo, de los centros de formación profesional, desconocían de todo cuál era su ecosistema empresarial o de necesidad de su entorno. Por lo tanto, hay un primer elemento que tenemos que empezar a saber y empezar a explicar en los centros de formación profesional de las universidades en cada territorio
cuál es el ecosistema de la ciudad, cuál es la visión estratégica, hacia dónde va y cuáles son las necesidades, porque en muchas ocasiones los propios partícipes de esto, que tiene que ser la gente que se está formando, desconocen que existe en su entorno. Luego, lo segundo elemento es la construcción del ecosistema inversor local. También se desconoce la posibilidad que puede haber de desarrollar un ecosistema inversor de tractor en el propio territorio. Puede haber muchas empresas, empresarios y empresarias que tengan capacidad inversora y que puedan ayudar a implementar eso, pero también hay que enseñarles a cómo se invierte en vehículos de capital riesgo o otro tipo de acciones vinculadas a la red business, a una red de Business Angel, por ejemplo, o de otra vía, ¿no? Por tanto, por un lado tenemos que trabajar la construcción de los inversores locales, del conocimiento del ecosistema empresarial, y luego es verdad que también tenemos que trabajar algo tan importante como la implementación de orientación, ¿no? Es decir, tenemos que también en muchas ocasiones orientar y saber cuáles son las tendencias del mercado para saber en qué podemos especializarnos, a dónde podemos orientar. Que todos hagamos lo mismo no tiene mucho sentido. Es decir, al final, durante mucho tiempo se han construido ecosistemas que a lo mejor estaban unos 100 kilómetros o 200 kilómetros al lado de otro y hacían lo mismo. Entonces yo creo que hay que buscar el elemento definidor propio, ¿no? Como tal, territorial. ¿En qué somos buenos o en qué podemos llegar a serlo? O cuál es nuestro elemento definidor, ¿no? Esa señal de identidad yo creo que es importante a la hora de generar un ecosistema. Y luego, evidentemente, la parte que tú decías de capital, sin lugar a dudas, pero se puede construir ecosistema desde la colaboración público-privada con iniciativas que no se hacen. Te pongo un ejemplo práctico. Seguramente si pensamos ahora en ciudades o territorios y en edificios públicos, pensaremos en muchos edificios públicos que tienen muchos gobiernos locales, regionales, gubernamentales, gobernaciones, que están sin uso, seguramente. Sería interesante, y hay alguna iniciativa que así se ha puesto en marcha, poner en valor esos territorios, esos espacios públicos a través de modelos de cesión a la inversión privada, que se diga, oiga, mire usted, ¿cree usted aquí equipamientos vinculados al ecosistema empresarial, al ecosistema inversor, al ecosistema formativo, innovador, a través de la cesión del espacio público, que con el edificio público yo le hago, a cambio de dos cosas? Uno, que usted ponga en marcha ese servicio, por supuesto privado, pero que va a ser un servicio público el que se va a dar, de esa colaboración público-privada, y segundo, una recuperación de muchos espacios degradados. En muchas ocasiones encontramos edificios que pueden ser, por ejemplo, espacios maravillosos para acoger una aceleradora de innovación tecnológica, un centro de formación en tecnología o en otro ámbito, que lo único que necesita es la inversión de un privado que lo ponga en valor, ¿no? Pues bueno, pues tal vez hay que buscar ese tipo de tracción, de alianza y de poner el patrimonio público en colaboración con el privado para evitar en muchas ocasiones que se caiga lo público. De hecho, esto sería una línea que habría que hacer, ¿no? ¿Qué patrimonio que tenemos? ¿Qué espacio tenemos? Porque hay una de las cosas que la gente se queja cuando construye ecosistema es, tengo las ideas, tengo todo, pero es que no tengo dónde ubicar el ecosistema. Algo que también es ilógico, porque en un ecosistema digital innovador tampoco hace falta que tengamos 26.000 hectáreas, ni 6 hectáreas, ni siquiera, porque realmente el espacio es el espacio digital, ¿no? De innovación, ¿no? Hoy puedes ser una gran empresa y tener una oficina de 20 metros cuadrados, no te hace falta más. Pero por lo tanto, hay que poner en valor los espacios que tenemos y cómo rentabilizarlos. Luego es verdad que cuando construyes ecosistema, tú lo has dicho, has dado unas claves: capital, relación universidad-empresa, relación público-privada y talento. Y en cuanto al talento, también tenemos que empezar a ver cómo el talento es absorbido por las empresas. Y ahí ¿no? tenemos que ver, facilitar o ayudar o implementar acciones que permitan ello. Hay de muchos tipos, ¿no? Hay modelos de becas, hay modelos de colaboración, de financiación, de subvención, que pueden permitir que el talento que tenemos no acabe yéndose. En Estados Unidos saben mucho de captar talento, tanto como, ya sabéis, Wilmar estaba allí, ahí te patrocinan, ¿no? Tienes el patrocinaje, terminas la universidad y te dicen, oye, yo te patrocino a cambio que te quedes aquí y que te pago, ¿no? Pues yo creo que tenemos que empezar a entender que tenemos que empezar a buscar la forma de patrocinar o de apoyar, porque si no vamos a tener un problema, que es que el talento va a estar en el lugar donde más dinero haya. Es decir, si yo soy un territorio como China, un territorio... Hablo de China, por ejemplo, porque el otro día leí una noticia que decía que no tienen programadores en blockchain, ¿no? Y que están buscándolos fuera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sé que Colombia está haciendo los deberes con IBM para generar un gran centro de programación en blockchain y otro tipo de cuestiones. Pero dicho eso, si no somos capaces de asentar talento y desde la colaboración público-privada ver la forma, será complicado, porque el que tenga mayor capacidad económica y que por sí va a traer el talento hacia su territorio, y ahí habrá un decapamiento de España, de Europa, de Latinoamérica hacia otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también tenemos que ver cómo fijamos talento en el territorio, pero fijar talento en el territorio significa
pagar el talento del territorio. Y pagar el talento del territorio significa saber que el talento cuesta dinero. Cuesta dinero en inversión, porque es una rentabilidad que luego te va a generar. Y por lo tanto, para construir un ecosistema tenemos que, primero, conectar el ecosistema realmente, que no lo está. Que los agentes se conozcan entre ellos y que se conozcan de manera profunda, que sepan cuál es el planeamiento estratégico, cuáles son las realidades del ecosistema empresarial que hay allí o emprendedor, cuáles son los elementos endógenos definitorios, cuáles son los recursos públicos que se ponen en servicio del desarrollo empresarial o emprendedor y cuáles los privados. Eso por un lado. Luego, por otro lado, evidentemente, la conexión con la universidad y el territorio es fundamental. Y muchas veces hay que orientar a la universidad hacia las tendencias del mercado actual, porque el mercado pide una cosa y la universidad tiene que ser capaz de orientarse Y a lo eso que es el mercado viejo. pide. Eso Claro, es una demanda repetitiva, sobre todo en nuestros claro. sistemas educativos que Mira, vemos en América Latina, sistemas educativos que están muy encorsetados, que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, claro, y es nosotros, por así. ejemplo, de la red de marketing que hemos hecho, como vemos que eso es un elemento que es como remar contra marea, nosotros al final somos, siempre, tú lo sabes, Eugenia, somos de, si no hay algo, lo creamos, ¿no? Entonces, bueno, no hay una universidad, la creamos, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo estamos creando una universidad privada, se llama Universidad Tecnológica Siglo XXI, que va orientada a dar respuesta a los nuevos marcos de formación y de capacitación que el mundo está pidiendo. Y además estamos creando con una bolsa de becas muy potente para que todos nuestros miembros de nuestra red Business Market se favorezcan y tengan acceso a esas becas de formación en grados, máster, posgrados, doctorados para los jóvenes y no tan jóvenes con talento de sus ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, al final no hay que plantearse qué es lo que no hay, sino qué puedes hacer para cambiarlo, ¿no? Pero es verdad que al final hay que explicarle al ecosistema, me refiero a los ayuntamientos, instituciones, gobiernos, universidades y empresas, que hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Y esto es una labor pedagógica también, ¿no? Luego es verdad que hay otro elemento definidor importante, que es que tenemos que entender que la MIPYME, lo he dicho anteriormente, tiene que incorporarse al ecosistema. Cuando tú hablas de ecosistema, todo el mundo habla de startup, spin-off, universidad, Sí. capital privado y dejamos al lado a las MIPYMEs, ¿no? Esto no funciona. Es verdad que si hablamos de emprendimiento, un autónomo o autónoma, a lo mejor no tiene el concepto de emprendedor tecnológico, pero una MIPYME o una pyme que sea innovadora en el ámbito de sostenibilidad, de dirección, de salud, puede ser un elemento tractor de la economía. Hay grandes empresas que empezaron siendo una MIPYME y hoy son grandes Sí. empresas. Y además porque tenemos que ser capaces de fortalecer a las MIPYMEs en los territorios, porque una competitividad global como la que estamos viendo y vamos a ver cada vez mayor, o tenemos un mayor volumen de grandes empresas que puedan competir en el mercado global, o va a ser complicado, ya sea por alianzas entre las pymes o bien porque las hagamos crecer, o va a ser muy complicado que podamos competir a nivel internacional. Por lo tanto, tenemos que ayudarles a innovar, traccionar y producir propuestas de alto valor añadido, ¿no? Entonces, yo creo que las cositas pasan por eso, pero sobre todo hay un componente que yo no lo veo en ningún MBA y lo demando, que es el contacto humano, la cercanía. Yo creo que al final los agentes se tienen que conocer entre ellos y ellas, ¿no? Y eso es un elemento definidor del territorio al final. Si queremos, tal vez sea un concepto que tenga que ver más con la innovación social a la hora de generar un ecosistema que con el concepto netamente empresarial, ¿no? Pero si aprendemos algo de innovación social es que debemos dar respuesta a los problemas de la sociedad desde una propuesta de innovación empresarial, ¿no? Y en ese sentido, generar ecosistemas es dar respuesta a una necesidad que tenemos en los ecosistemas, que tiene que ser la fijación de talento, la generación de progreso, la generación de empleo y la generación de riqueza. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, tal vez tengamos que construir el ecosistema desde la innovación social, ¿no? Y de entender que debemos dar una respuesta, ¿no? Yo creo que va por ahí. A partir de ahí, claro, tú has dicho una cosa, y es verdad, nosotros en nuestra red, nosotros no hacemos que la gente vaya a un punto, nosotros llevamos a los inversores al punto, porque esto también era importante. Tú cuando ves y analizas el panorama mundial de qué se está haciendo para construir conexión entre inversores y red, todo pasa por lo mismo. Un gran evento en no sé dónde, donde la gente va y conecta, ¿no? Bueno, aquí hemos tenido en Barcelona la Mobile Congress, ¿no? Magnífico evento, sin lugar a dudas, un evento de negocio, de generación de riqueza, interesante y fundamental. Pero para lo que nosotros construimos de la red, que queremos implementar en las ciudades medias, tiene más lógica cogerte aparte de los que están en la Mobile Congress y llevártelos donde la gente está, porque son de mucha de esa gente que está allí en esa ciudad media, en ese territorio rural, no llegaría nunca a la Mobile Congress, o, si hablo, o el SAP Summit Madrid, o si hablo de cualquiera de los eventos de Silicon Valley. Es más sencillo acercar Silicon Valley al territorio medio, a la ciudad media, que llevar a la gente a Silicon Valley. Sobre todo por dos motivos. Uno, Silicon Valley va a descubrir el potencial que hay en ese lugar, y dos, la gente va a conocer las posibilidades que hay y lo vamos a acercar, ¿no? Y eso también genera ecosistema.
acercar los puntos, ¿no?, de conexión. En un mundo global en el que cada vez la tecnología nos distancia, hay que buscar el contacto humano. Yo creo que para la cosa empieza. Buenísimo. Oye, que sepan que yo no soy la única que pregunto aquí. La idea de estas sesiones es que todos podamos compartir experiencia, algún comentario o lo que sea. Tenemos aquí el testimonio también buenísimo de Wilmar, que nos puede dar más luces sobre este tema, que es un impulsor en Colombia y con toda esa experiencia en Estados Unidos. Así que sepan todos los que nos acompañan que podemos comentar tranquilamente. Yo creo que también, Luismi, aquí con lo que ha comentado Josu, puede ser muy buenas ideas para lo de Medellín Valle del Software, ¿no? Porque justamente están en una fase de construcción de todas estas alianzas y de todo, y yo creo que puede ser realmente muy valioso todo lo que nos ha dicho. Absolutamente, Joa, y obviamente se queda uno de pocas palabras y con mucha gratificación y con mucho honor saber que Josu ha impulsado este tipo de iniciativas, ¿cierto? Y pues conozco ya de primera mano todo lo que esto implica y el gran impacto que esto puede generar. Y Josu creo que aún no ha dado la cifra, pero si me permites, Josu, ya pues digamos esto viene en su 26ª versión, ya como mencionabas ahorita, ya va por la 15, pues la 15ª ciudad, y ahora muy bien como tú mencionabas, Joa, que se va a desarrollar el Medellín Business Market el próximo 13 y 14 de octubre, donde de la mano de Josu, donde gracias a las articulaciones que viene haciendo Joa, donde gracias a todo el trabajo que venimos realizando junto a Wilmar, el objetivo es traer 200 millones de euros potenciales de inversión. Entonces, miren, con la sola cifra empieza a cambiar el esquema mental de los mismos emprendimientos, el solo hecho de saber que pueden acceder a capital, que es uno de esos factores que es más difícil de conseguir, sobre todo en nuestras ciudades y nuestros países latinoamericanos. Porque no nos vayamos muy lejos, Medellín ha sido una ciudad que pues desde hace 10 años fue catalogada mundialmente como la ciudad más innovadora del mundo, pero sin ir lejos, pero nos faltan recursos y todavía nos falta más capital para seguir creciendo, para seguir realmente sacando emprendimientos unicornio. No sé si pues conocen o de pronto manejan pues como el tecnicismo, pues los unicornios son estas empresas que venden más de un billón, más de un billón de dólares, si algo me corriges, Josu, pero son empresas que generan un impacto gigante. Y en Colombia solo tenemos una, que es Rappi, que es una empresa de mensajería a través de aplicación móvil. Entonces, el hecho de que exista capital, el hecho de que existan este tipo de redes, de que los fondos, los ángeles inversionistas se estén interesando en Latinoamérica, empieza a cambiar totalmente el esquema, empieza a cambiar totalmente el ecosistema como tal. Entonces, creo que se empiezan a abrir unas oportunidades gigantes. Y como muy bien mencionaba ahorita Josu, Medellín comienza a ser el epicentro para toda Latinoamérica, y la idea es que desde aquí comencemos a escalar y comencemos a llevar la red Business Market a otras ciudades. Entonces, por ahí ya hemos hablado de algunas cosas, de algunas propuestas que están sobre la mesa, pero bueno, todo irá tomando tiempo y todo irá tomando forma. Pero yo sí quería hacerle ya una pregunta a Josu, y es que nos cuente, porque lo más bacano y lo más interesante es esos casos de éxito, casos puntuales de emprendimiento que tú puedas contarnos. Obviamente entendemos el tema de confidencialidad, pero si nos puedes contar sobre casos puntuales en los que fondos y ángeles inversionistas, entre otros empresarios y demás, se han hecho inversiones y negociaciones, como mostrar realmente dónde se está generando ese impacto. Sí, yo creo que ahí hay varios ámbitos, ¿no? Y gracias, Luis Miguel. Y hay varios sectores, ¿no? Y pondré algunos ejemplos de diferentes participantes en la Red Business Market que han pasado por allí y que han logrado inversión o también han logrado aceleración y conexión internacional para poder implementar su acción. Y voy a hablar de varios ejemplos, ¿no? Mirar, si hablamos del ámbito digital o de innovación, nosotros hemos tenido diferentes startups, bueno, han pasado más de 3.000 startups y siguen pasando por todo lo que es la Red Business Market en todos estos años, porque es verdad que son ya 15 ciudades que han desarrollado el foro, 21 que ya han firmado y están en la red, y algunas que ya van por la cuarta edición, y en cada edición se han juntado, pues imaginaos, decía 200 startups, bueno, se van sumando. Por hablar de lo último, ¿no?
¿Qué tipo de inversión? Bueno, pues hay inversiones de mucha tipología. Las hay vinculadas al sector agrotech, y ahí, por ejemplo, la última inversión que se ha cerrado es una inversión en una empresa portuguesa del ámbito del cannabis medicinal, que ellos habían hecho una inversión en lo que es un inmovilizado, que era el propio terreno, la propia parte primera de transformación del producto, y les hacía falta una implementación de 1,5 millones de euros para desarrollar el producto a través de licencias ya de compra vía farmacéutica, grandes empresas farmacéuticas, para el producto ya elaborado. Ellos estaban buscando inicialmente un mix de inversión en el cual querían 1,5 millones, tenían 1,5 millones bancario y buscaban otro 1,5 millones para 3 millones. Bueno, pues es una empresa, el número lo puedo decir por NDA, pero os doy los datos, ¿no? Esa empresa al final tuvimos varias reuniones con varios inversores. De esos 5 inversores que tuvimos, 4 en ese momento desecharon la inversión, el quinto dijo, oye, me interesa, y al final la inversión quedó en lo siguiente. Claro, el inversor quería entrar, el inversor era Bicapital, ¿vale? Sí puedo decir quién es el inversor, y quería invertir como mayoritario, es decir, quedarse con la mayoría accionarial de la empresa. Claro, los emprendedores no querían dejar la mayoría accionarial en ese planteamiento, y el fondo estaba tan interesado en invertir que el planteamiento que hizo fue, mire, no podemos entrar en el capital accionarial, pero sí le vamos a hacer una inversión a riesgo de un préstamo de financiamiento. Entonces lo que hicieron fue no 1,5 millones, sino que le vamos a dar 3 millones de euros, ¿no? De tal forma que vamos a invertir a riesgo, vamos a dar esa financiación y recuperaremos la rentabilidad llegado el momento o no, ¿no? Porque nos interesa mucho. Eso es una inversión. 3 millones, empezamos por 1,5 millones, acabaron en 3 millones. Una fase de una serie SID, es decir, una fase posterior a una fase semilla. Pero luego tenemos otros casos de, por ejemplo, 2 empresas, una de ellas actualmente participante en la Red Business Market, que, por ejemplo, está llevando el tema de la ciberseguridad al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por ejemplo, como una de las empresas de referencia, y otra de las empresas que ha sido la que ha implementado el reconocimiento biométrico y facial para Samsung en sus últimos modelos de tecnología. Son startups que han sido financiadas, invertidas con inversiones que han rondado inicialmente desde los 500.000 al 1,5 millones, y que también han servido para escalarse posteriormente por parte de nuestras firmas. Tenemos otros ejemplos prácticos. Por ejemplo, tenemos empresas que se dedican a la geolocalización a través de chips de geolocalización, que lo han utilizado, por ejemplo, para el tema marítimo. Habían desarrollado un sistema de conexión digital que permitía que si alguien se perdía en el mar, sobre todo estaba orientado a gente del ámbito deportivo, pues este geolocalizador te localizaba rápidamente, y fue implementada e invertida en este caso por Plug and Play Ventures, ¿no? Que invirtió y aceleró. Fue una inversión de $150.000 y luego escaló a otro tipo de inversión. En definitiva, son 4 ejemplos. Uno es biométrico, otro es ciberseguridad, otro es agrotech y otro tiene que ver con geolocalización. Y inversiones de todo tipo, de 150.000 hasta inversiones de 3 millones, ¿no? Pero luego, por ejemplo, recientemente hemos tenido una reunión en Cuenca Business Market, una empresa maravillosa que se llama Nemetona, que, bueno, ha logrado el interés, y eso lo puedo decir porque lo han dicho ellos públicamente, y por lo tanto lo puedo decir, de un fondo que se llama Zubilabs, que es un fondo puesto en marcha por Iker Mercadeide, y ellos estaban buscando una inversión de 5 millones de euros para desarrollar su proyecto, que era una inversión potente, ¿no? A día de hoy están cerrando esa oportunidad de inversión y lo han hecho público, además. Por lo tanto, la tipología, Luis Miguel, de inversión efectivamente va desde inversiones muy pegadas a la fase inicial, 25.000, 150.000 euros, hasta inversiones como la que te he dicho concretamente de 3 millones, 1,5 millones, medio millón de euros, ¿no? En definitiva, al final, también hablamos de Andorra, ¿no? En Andorra tuvimos 130 proyectos participantes, ¿no? Me consta que una de las firmas nuestras, que es Invertidos, hablando con Valentín García, que es uno de sus responsables, quería invertir en varias en fase SIP. En fase SIP estamos hablando que son inversiones, lo hemos tenido el 18 de junio, hace nada, ¿eh? Entonces él, de hecho, le preguntaban, ¿no? Bueno, ¿quieres invertir? Y dice, me he quedado con varias, ¿no? Y son inversiones de 1 a 3 millones. ¿Por qué? ¿Por qué querían invertir en eso? Porque veían talento y capacidad. Pero ellos, por ejemplo, están montando en Indonesia una inversión, la más grande que han hecho en serie C. Son 100 millones de euros, ¿no? Y además invertidos con una de las firmas que tenemos, que lo que se dedica es, ellos son inversores propiamente dicho como tal, pero también crean vehículos de inversión específicos cuando ven un proyecto que requiere mayor inversión si cabe, ¿no? Entre su propia red de inversores, inversoras. Son casos prácticos con nombres concretos de fondos específicos e iniciativas concretas, ¿no? A lo largo de este tiempo se han desarrollado muchas más, desde empresas que se han dedicado, por ejemplo, al control de fluidos
en planta y que han sido invertidas y aceleradas por empresas como Pascual, que es una empresa importante española, o como Don Simón, empresa de zumo, o empresas tecnológicas que han sido aceleradas, invertidas a través de Plug and Play Ventures y que han acabado trabajando para Carrefour, para MediaMarkt, para empresas tecnológicas y logísticas. Entonces, bueno, son nombres, ejemplos prácticos, reales y con personas concretas que lo han llevado a cabo. Al final, no lo he hecho yo, lo hacen los miembros de la red, ¿no? Que son, por un lado, los emprendedores y empresas con talento y por otro lado, los inversores y inversoras que se arriesgan en ese sentido, ¿no? Josu, si me permiten, pues primero muchas gracias y segundo, pues realmente desde que nos conocimos, esa primera interacción que tuvimos, te lo compartí. Para mí ha sido y tengo una admiración grandísima por ti y un honor definitivamente de que en este camino de vida poderte conocer y obviamente aprender muchísimo de toda esa experiencia que se ha hecho a nivel global. Específicamente porque tú mencionabas algo muy interesante. Los territorios tienen sus características y obviamente y si miramos los continentes, pues todavía más. Tú mencionabas experiencias, por ejemplo, de Norteamérica, sobre todo en el ámbito de formación, la tienen muy clara. Y precisamente ellos saben que formar no solamente a su propia gente, pero formar seres humanos que puedan contribuir en su desarrollo, y esa es la diversidad que muchas veces uno ve en ese país y que definitivamente es un testimonio y además un modelo para el resto del mundo en esas cosas buenas de rescatar. Desde Medellín siempre hemos hablado que para nosotros la diversidad ha sido un punto clave y es un punto clave desde lo que llamamos innovación, pero tú siempre desde tu experiencia nos has hablado de innovación social. Precisamente en tu último libro hablas mucho desde esa diversidad. Y yo quisiera, porque mira lo interesante que es cuando hablabas de poder tener los ecosistemas unidos, pero los ecosistemas no solamente se conectan a través de una red, si tú no entiendes su característica. Y hemos hablado de eso, por ejemplo, de las diferencias que existen de Latinoamérica y lo que hablábamos ahorita en el mercado europeo o el mercado estadounidense. En ese orden de ideas, Josu, ¿cuál ha sido el reto, digamos, que has encontrado en encontrar esa diversidad, en encontrar precisamente esas diferencias, esas características que muchas veces en los territorios se vuelven oportunidades, pero no sé si existe un reto grande, porque es que ya esto es una iniciativa, como tú lo mencionabas, que está buscando y está ya creando unas raíces increíbles desde Miami para Estados Unidos y obviamente estamos construyendo Medellín para Latinoamérica. Bueno, básicamente comparto, tú lo sabes, Wilmar, completamente tu visión. Yo creo que en la diversidad está la oportunidad, ¿no? Y sobre todo en un mundo tan complejo como el que vivimos geopolíticamente, y eso sería para abrir otro escenario de otra charla, sin lugar a dudas, yo creo que la diferenciación de los ecosistemas es lo que hacen, lo que potencia el crecimiento de los mismos y la cooperación. Y hago un planteamiento y además y hilo lo que tú decías, ¿no? Planteamiento, por ejemplo, que he tenido en Medellín, que era, ¿por qué no participamos en la red Business Market, pero vinculando tres realidades, ¿no? Tenerife Business Market, Miami Business Market y Medellín Business Market, ¿no? Tres escenarios, tres diferenciaciones, pero con puntos en común y vamos a generar retroalimentación, ¿no? Porque evidentemente se puede sumar y yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que la clave es la cooperación y el aprendizaje mutuo y cooperando en generar ecosistemas e inversiones, ¿no? Y yo creo que ahí pues, hablamos, y te pongo un ejemplo, ¿no? Hablando con la gente de Miami, decía la gente de Miami, nosotros estamos a disposición de ser la puerta de entrada de todo el talento que quiera vender su posicionamiento, sus productos, sus servicios en el mercado norteamericano, que son 300 millones de personas y que además el mercado hispano supone más de 700.000 millones de dólares en volumen de negocio allí, ahora mismo liderado por gente hispana, y esto es importante. De hecho, en el 2050 ya sabemos que la población norteamericana mayoritariamente va a ser afroamericana, hispana y asiática, y esto es un elemento importante a tener en cuenta. Yo creo que realmente gran parte de los movimientos que hemos tenido en Estados Unidos es porque no acaban de aceptar a alguna parte de Estados Unidos esa realidad diversa que les va a tocar y que yo creo que va a ser global, porque vamos hacia eso. Y dicho eso, yo creo que evidentemente está la oportunidad de decir, oye, si Miami tiene el foco para en ese mercado de 300 millones de personas que pueda entrar un producto de valor, de servicio tecnológico, de innovación, que pueda tener la gente de Medellín, desde Medellín, pues generemos red. Y a la inversa en Tenerife con respecto a Europa y a la inversa de Tenerife hacia Medellín o de Miami a Medellín, ¿no? Yo creo que al final la especialización, y hablamos del Valle del Software, ¿no? Que Medellín sea el espacio orientado desde el foro de Davos y también centrado como el Centro Latinoamericano de la Innovación Digital e Industrial 4.0, permite, ¿por qué no?,
que en vez de que yo quiera construir en mi ecosistema un ecosistema de programadores en blockchain, por decirte un ejemplo, o en ciberseguridad, o en nube, en cloud, o en fintechs, o lo que queramos, ¿por qué no especializamos que en Medellín sea el centro neurálgico de habla hispana en este mercado, ¿no? Y desde allí todos nutramos a nuestras redes para eso, ¿no? Yo podré especializarme en otras cosas, pero en esto, si están construyéndolo allí, acompañemos el esfuerzo allá, ¿no? Yo creo que esa diversidad y esa visión generosa y cooperativa está la clave. Y luego, si empezamos desde España, con todo mi respeto a los noruegos, a las noruegas, a los alemanes y alemanas, ¿no? Pero yo creo que tengo más en común con alguien de Miami, o con un hispano de Miami, o con alguien de Colombia, o de Cuba, o de Panamá, o de Argentina, que con alguien de Noruega, entre otras cosas porque yo de sajón tengo poco, por tendré algo en mi ADN, seguramente por la mezcla, de si me haría la prueba, pero tengo más que ver con la mentalidad, con la forma de entender la vida, con la forma de entender los cambios, que seguramente tendré más que ver con esa otra diversidad con la que creo que tengo que sumar, ¿no? Y es verdad que en los territorios tenemos que entender que en este nomadismo digital que también hay, si somos capaces de atraer esa mezcla de capacidades, de innovaciones, de propuestas de valor, pues seguramente tenemos la oportunidad de competir contra otro modelo, que es el modelo asiático, que ya hace algunos años, ya todos los territorios asiáticos, hablo de las Coreas, hablo de Indonesia, hablo de Camboya, hablo de Laos, hablo de todos ellos, ya decidieron que iban a ir juntos en un mercado global competitivo a nivel global, y eso ya lo decidieron. A mí me encantaría que las cumbres iberoamericanas, que están muy bien, de jefes de Estado, aparte de ser un magnífica fotocall que queda muy bonito con muchas banderas, se dedicasen también a que hiciéramos una propuesta de diversificación, de valor, de alianzas, que partan en decir, oiga, ¿cuál va a ser el centro neurálgico de la innovación en sostenibilidad que Iberoamérica como conjunto va a tener? Este territorio, pues todos allí. ¿Cuál va a ser el elemento definitorio en tecnología digital? Este territorio, todos allí. ¿Cuál va a ser el elemento diferenciado en el ámbito de la logística hacia Europa o hacia otro lado? Hacia ese. Y que entre todos sumásemos. Yo creo que eso sería más lógico. Y que aprendiésemos conjuntamente. Tú has dado la clave. Yo creo que el aprendizaje a veces yo creo que es fundamental y definitorio, ¿no? Y bueno, yo creo que esa generosidad hay que tenerla. Yo, por ejemplo, si ahora tuviera que construir un nuevo, y yo creo que bueno, que al final la red Business Market ya cada vez se convierte más en un lobby más que una red. Yo creo que ya somos más lobistas que red, ¿no? Y cada vez más, porque se están sumando más agentes públicos, privados. Yo creo que el mensaje que tiene que lanzar es este, ¿no? Apostar por la diversidad, la cooperación, la especialización y la colaboración, ¿no? Creo que el mercado latinoamericano, el mercado hispano de Estados Unidos y el mercado europeo, al menos mediterráneo y de la zona de Portugal, Andorra, España, y también, si pensamos el sur de Europa, es un mercado muy potente. Creo además que Europa por sí misma no va a ir a ningún lado en este nuevo mundo que vamos a tener, porque va a ser una población envejecida, va a ser una población que va a tener sus problemáticas, y creo que tenemos que empezar a mirar desde esta... Ya fíjate, Wilmar, ya incluso, ya no por generosidad, que yo la haría por generosidad, sino por propio sentimiento de pertenencia y de permanencia en el tiempo. Es decir, me quiero decir, con protagonismo en el mundo que nos toca. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener eso. Y por supuesto, sin dejar de mirar la colaboración con África, ¿no? Y ahí Latinoamérica tiene un papel muy importante, porque el componente africano en Latinoamérica está muy presente. Y yo creo que eso es un elemento magnífico para conectar con un continente que en este siglo yo creo que va a despertar con mucha fuerza, con mucha potencialidad, y que podemos mirar con mucha esperanza a generar redes, ¿no? Y ahí, sobre todo en Latinoamérica, tiene un componente africano en su propio ADN muy importante, y nada más que tienes que mirar a Cuba, Colombia, Brasil, a todo el territorio. Bueno, pues ¿por qué no implementar ese componente africano en el ADN latinoamericano para conectar con África, para generar espacios de oportunidad y de redes, ¿no? En esa diversidad de oportunidad, ¿no? Creo que también ahí tenemos que trabajar. Creo que es algo, por ejemplo, que yo creo, de verdad, que en el componente iberoamericano habría que invitar al componente africano, porque también el componente latinoamericano, iberoamericano, tiene un componente africano en su ADN, que forma parte de la historia, por desgracia, una historia de esclavitud, una clase de explotación, pero que al final también fue una historia de libertad, de revolución, de cambio, de independencia, también impulsada por esos fenómenos en los territorios, en las regiones, ¿no? Por lo tanto, si tenemos esa realidad, aprovechemos esa historia común para generar redes, ¿no? No le dejemos África a otros intereses asiáticos, rusos o de otros ámbitos, ¿no? Eso es una orientación que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa.
Josu, y ahora que tocas, y la última pregunta, tocas África, porque es que creo que hay algo muy interesante y lo voy a conectar con algo que mencionábamos al comienzo, que era la parte de la formación. Y si tú pudieras compartir, porque sé el trabajo que has hecho también desde la parte de formación, tratar de cubrir, digamos, ese reto que no solamente tiene África, sino que tiene Latinoamérica, pero que sé que tú has desarrollado, hay un proyecto enfocado hacia la formación de personas en África y cómo te lo sueñas o cómo lo envisionas, y no voy a decirlo para poderte dar la palabra a ti que nos cuentes, cómo lo envisionas para Latinoamérica, porque ahí en la cadena de valor es importante reconocer lo que hablabas ahorita, la formación de nuestros futuros, de nuestros jóvenes, son los que nos van a dar la capacidad en esa visión que tú tienes de Iberoamérica, una Iberoamérica conjunta, entendida también desde los habitantes de habla hispana de Estados Unidos y, por qué no, de los habitantes africanos. La formación va a ser nuestro punto de lanza para poder cumplir esa visión que tú tienes. Está claro, ¿no, Wilmar? Y te agradezco la pregunta. A ver, yo creo que la formación es elemento definitorio de un territorio. No se construye un ecosistema sin formación, sin capacitación. Vivimos un mundo, vamos a vivir un mundo en el que la reactualización de contenidos, la orientación a los nuevos nichos de oportunidad va a requerir de la capacitación. Y ahí hay dos modelos, ¿no? Uno, socializamos y acercamos la formación y la capacidad a todo el ámbito que podamos, o vamos a generar dos velocidades de crecimiento en el mundo. Aquellos que accedan a la formación de élite y que va a permitir acercarles a los nuevos nichos de oportunidad laboral, productiva, empresarial, y aquellos que se van a quedar fuera de esa órbita, ¿no? ¿Cómo lo ambicionamos nosotros? Bueno, nosotros hemos implementado el proyecto de la esfera que partíamos de un instituto, el Instituto Internacional Magallanes, que hemos trabajado ya el ámbito formativo de manera activa en colectivos en riesgo de exclusión social y gente que al final no tenía acceso por recursos económicos a la formación y gratuitamente la hacíamos llegar, pero nuestro proyecto es más ambicioso. Nosotros queremos, y por eso vamos a crear crear una universidad que tenga subdelegaciones o subsedes desde Andorra, que será la sede principal, es donde vamos a implementarla, en Andorra, el proyecto de la universidad, es en donde tenemos la ubicación. Andorra, ¿por qué? Pues Andorra, el proyecto lo hemos presentado allí, porque es un proyecto que tiene que ver con su vinculación al mundo, por supuesto por la tecnología, por la innovación, por entender el proyecto como un proyecto que tiene que ver con un nuevo tipo de formación que hasta ahora no se ha dado, una formación que tiene que ver con nuevos grados, formaciones, máster, preparaciones, con un nuevo mundo que están haciendo, pero sobre todo una universidad que va a tener un componente social muy potente, ¿no? Más allá de que va a ser una universidad privada y que para los inversores tendrá su rentabilidad. Yo lo decía otro día, hablaba contigo, Wilmar, yo no quiero ser el más rico del cementerio ni me intereso. Yo soy una persona que vengo de una clase, de una familia muy obrera y me considero de clase media y sigo estando así. Decía Pepe Mújica que cuanto más atesoramos, menos vivimos, ¿no? Porque compramos con vida el tiempo que nos dan los recursos, ¿no? Que queremos tener de propiedades. Dicho eso, yo creo que cuando uno alcanza una determinada edad, y yo ya estoy en la mitad de mi vida, ¿no? Tengo 40 y pico, espero exponencialmente, como digo en mi libro, llegar a los 100 y pico años mínimo o intentar superar a la muerte, vencerla, estaría muy bien para llevar la contraria a la fase biológica que nos limita. Eso también genera otros debates sobre qué hacemos con tanta gente. Pero dicho eso, hay que tener un sentido de trascendencia. Yo creo que al final tú tienes que dejar aquí una parte de lo que el mundo te ha dado, y el sentido de trascendencia es transformar las cosas. Para transformar las cosas y transformar las realidades, la formación, la capacitación va a ser el elemento definidor del territorio. Por ello, ¿qué queremos hacer? Crear una universidad que va a tener una gran bolsa de becas, programas, formaciones que gratuitamente se va a hacer llegar a cualquier persona con talento, capacidad y sin recursos de cualquier parte de Iberoamérica o de África, porque también en África hemos impulsado el Foro Euroafricano de líderes en los cuales aglutinamos a líderes de gobiernos africanos y también a organizaciones sociales, empresariales, emprendedoras, universidades, ¿no? Con un compañero que es Gibola Manel Bassi, que es embajador de paz de la ONU también, que ha sido el impulsor desde Burkina Faso, exiliado, tuvo que exiliarse por un tema de amenazas a su propia vida. Entonces, bueno, él está en España y él ha impulsado esa conexión con África. Dicho eso, nuestra universidad aspira a estar en Andorra con sede principal, pero tener sede en Iberoamérica, sede en América Latina, sede si es posible en Medellín, y ir creando subsedes de la universidad para ir sirviendo de eje conector para formar desde las becas que tenemos a aquella gente que tenga capacidad, talento, pero no tenga recursos económicos. Porque entendemos que será la forma de construir red, de implementar en los ecosistemas y de ayudar al desarrollo de los mismos, ¿no?
inicialmente tenemos una base de unas 1000 becas, estamos hablando de 1000 becas para programas de grado, de máster, de posgrado, doctorados, y queremos seguir implementándolo, de tal forma que generemos una red. Es verdad que le vamos a pedir un compromiso a todo el mundo que se forme, que es que tendrá que tener un compromiso social con el territorio donde venga. Eso significa que cuando tú accedas a una beca, aparte de tener talento para poder acceder a ella, cuando tú vuelvas a tu territorio tendrás que implementar con esa formación que se te ha dado gratuitamente, becada, tendrás que hacer algo útil. Y hacer algo útil significará que tracciones tu territorio, que te comprometas con organizaciones sociales, que te comprometas con organizaciones empresariales, emprendedoras, o que traslades tu conocimiento en tu entorno más cercano y más desfavorecido. Yo creo que eso es importante y en eso estamos. O sea, que ese es el proyecto de la universidad, trasladar el conocimiento tecnológico, de sostenibilidad, de innovación, de emprendimiento, de construcción de ecosistemas, los nuevos nichos de oportunidad que tiene que ver con todos estos ámbitos a la gente que no tenga recursos para acceder a ello. Eso es un nuevo Me encanta proyecto. ese proyecto. Yo espero que cuentes con Sí, Conecta con la red. Ya yo me estoy sí, autoinvitando y seguramente Luis me va a dar sí, la sí, razón, no hay que veo que problema. está levantando la mano por ahí. Pero No para hay nosotros problema, la formación no hay es problema. una herramienta de cambio poderosa, sobre todo que te acerca cierra la brecha esta de desigualdad, acceder a oportunidades reales de cambio y hay que seguir haciendo un esfuerzo sobre todo por esa retención del talento. Me ha encantado lo que me has comentado de esa apuesta porque al final apostar por el talento es sembrar una semilla, ¿no? Y luego devolver esa persona ya formada a la sociedad, ¿no? Así que yo me autoinvito nuevamente a participar y enhorabuena, de verdad que sí conocía lo de la universidad, pero bueno, mira que he avanzado con el tema de Andorra y me parece que también es un sitio ideal. Luismi, si estás por ahí, No, habéis yo, levantado la mano. estamos pero súper autoinvitados. Yo creo que no, y a la Ya está. final, desde los mismos valores y desde la misma misionalidad que se tiene desde la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes y de la misma misionalidad que se tiene desde Conecta Iberoamérica, estar de la mano de la red en este tipo de, se nos fue Josu, Sí. estar en este tipo de redes, de articulaciones y en este tipo de formaciones, universidades, como bien lo planteaba yo creo que es absolutamente necesario y ganador. Y más pues basados en las realidades que nosotros vivimos y actualmente pues estamos viviendo en nuestros países y ciudades, donde son los jóvenes quienes más necesidades tienen en estos momentos y donde son los jóvenes quienes más están alzando la mano y pidiendo ayuda. Entonces, claramente se hace un proyecto más que necesario y un proyecto más que ganador para nuestra realidad actual. No sé si Josu ya se nos conectó. Sí, estoy por aquí. Sí. Ya, perfecto. Es que tengo algunos problemas de viento aquí en donde estoy en Cádiz y se va y viene la conexión, ¿no? Pero bueno, aquí estoy todavía. No, pero ha ido bastante mejor, o sea, ha estado bastante bien. Bueno, me alegro. Josu, bueno, yo sé que el tiempo se nos está acabando y pues Joa, que es la moderadora, nuestra gran moderadora, que lo haces de manera espectacular, Joa, y siempre te lo he dicho, y también contando con el tiempo de Josu, pero quisiera hacerte una pregunta, Josu, y es, hemos hablado ya y recapitulado mucho acerca de esas conexiones y esas articulaciones que se hacen con Europa, que se están haciendo con Estados Unidos, con Latinoamérica, con África, pero ¿cómo ves tú y hacia dónde dimensionas tú que pueda empezarse a hacer las articulaciones con el gran dragón, con este gran dragón asiático, con China? ¿Cómo miramos ya pues, el mal llamado Oriente, ¿cierto? Porque todo depende desde la posición de la cual lo mires, ¿cierto? ¿Cómo conectamos con Oriente? ¿Cuáles son las oportunidades que como ecosistema de emprendimiento empresarial tenemos allí? ¿Y cómo la red Business Market puede empezar a potencializar este tipo de conexiones? Bueno, esa pregunta es interesante e importante. Básicamente, aquí tenemos dos partes, ¿no? La parte del tablero geopolítico de en qué tablero jugamos, o si no jugamos en ninguno y jugamos en los dos, ¿no? Y dicho eso, me voy a explicar, ¿no? Está claro que Estados Unidos ya ha tenido una estrategia. Bueno, Colombia, tú bien sabes que siempre ha sido uno de los lugares estratégicos para Estados Unidos históricamente, que ahora no voy a entrar en eso, pero es verdad que Estados Unidos va a hacer una apuesta muy importante para liderar de nuevo en el ámbito internacional
y quiere liderar desde Iberoamérica. De hecho, yo creo que estamos viendo diferentes movimientos en el territorio y en la región que nos pueden invitar a saber qué movimientos está habiendo, ¿no? Y uno que solo tiene que olfatear un poco para darse cuenta de qué acciones se están llevando a cabo. Eso quiere decir que, fíjate, la Cumbre de las Américas, que en Habana, la última que fue en Habana, la última que se hizo, la siguiente va a ser en Miami, la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas, el gobierno de Biden le ha dado rango absoluto y va a implementar esa cumbre como la presentación al mundo de nuevo de un Estados Unidos presente y que quiere conectar con Iberoamérica para generar una alianza importante con sus aliados europeos frente a lo que tú llamabas el dragón asiático, ¿no? Por lo tanto, hay que ver dónde juegan los países, dónde quieren jugar los territorios, ¿no? Si vamos a estar en esta lucha de gigantes entre China con Estados Unidos, China-Rusia con Estados Unidos y sus aliados, o bien si geopolíticamente no vamos a estar en otra posición. Yo creo realmente que más allá de esta evaluación, existen oportunidades concretas implicadas Creo que estamos ahí. en Yo se te lo ha que tiene cortado que un ver poco. con innovación, lo que tiene que ver a día de hoy, y yo sé que China o Asia está muy presente en Latinoamérica y en África. Fíjate si está presente, que yo recuerdo que la última invitación que me hicieron a una cumbre iberoamericana de municipios y ciudades se hizo en Corea del Sur. Y yo decía, oye, ¿por qué en Corea del Sur? Luego me di cuenta que Corea del Sur financiaba en cooperación internacional de desarrollo muchos proyectos en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso al final decía mucho de dónde van los intereses de los coreanos del sur, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que evidentemente existe un mercado de oportunidades en Asia, pero creo que antes de implementar esas alianzas con Asia, que ahora mismo es un gigante, tenemos que ser capaces, y lo veo más interesante, Wilmar, que seamos capaces de abrir el mercado de África, juntar África, Iberoamérica y el sur de Europa. Yo creo que si juntamos estas tres cuestiones, ahí tenemos un mercado de juego importante. Es verdad que nosotros en la red Business Market tenemos fondos asiáticos. Hablaré de uno, de Évora, por ejemplo, que es un fondo surcoreano, que tiene una capacidad de inversión elevadísima y que está en nuestra red. Tenemos ese representante asiático. Pero al final yo creo que primero, antes de entrar a conectar con ellos, tenemos que terminar de cerrar nuestras alianzas territoriales nosotros. Entonces yo creo que eso es un elemento importante. Sobre todo porque creo que todavía tenemos mucho camino que desarrollar por nuestra parte. También es verdad que Asia, si hablo de Asia en general o China en particular, necesita un nivel de crecimiento de un 10% en su PIB, es decir, de crecimiento para mantenerse estable. Ahora mismo está creciendo un 6, un 7, ahora ha subido algo más con el tema del COVID, que ha aumentado. Y eso quiere decir que va a tener que buscar nuevos mercados fuera, ¿no? Que va a tener que buscar cómo implementar y vender sus productos más si cabe. Yo sé que ahí hay grandes, tú los conoces bien, grandes corporaciones como Alibaba y otras más que están buscando talento fuera, que quieren traccionar fuera, que quieren desarrollar fuera. Y es verdad que tenemos que escucharlos y analizar cómo buscamos alianzas. Pero yo creo que tenemos que, como elemento primordial, primero estructurarnos nosotros. Es decir, tener una buena estructura de lobby potente entre Iberoamérica y África y luego, por supuesto, a abrirlo al ámbito internacional. Yo creo que no tenemos que entrar en la guerra geopolítica del liderazgo global. Yo creo que nuestra red tiene que estar por encima de eso. Y yo lo que sí aspiro, y eso es una aspiración nuestra y mía como red, es que seamos capaces, me encantaría que seamos capaces de generar dentro de esos dos sujetos que se disputan el escenario económico global, como es Asia y como es Estados Unidos y sus aliados, generar un tercer elemento, ¿no? Es un elemento euro-iberoamericano, pero con un componente africano. Es decir, que esto fuera el tercer sujeto, ¿no? Y si me apuras y voy a la definición, el tercer sujeto tiene que ser afro-iberoamericano. Es decir, yo creo que ese sería un sujeto extraordinario de alianzas. Sobre todo porque además que creo que tenemos muchísima riqueza, talento, capacidad de atracción, recursos, tanto humanos como recursos energéticos, como recursos agroalimentarios y como recursos, y esto es muy importante, del agua, que es el nuevo oro azul. Y el agua es un elemento importante. Y si hablamos de agua, sin lugar a dudas, Iberoamérica sigue teniendo, y Latinoamérica en concreto, grandes recursos acuíferos, y ojo a eso, ¿no? Que puede ser la ambición desmedida de muchos gobiernos o de muchos intereses empresariales, el acceso al agua. Y nada más que tenemos que pensar en la zona del cono sur, en los recursos de agua que hay allí, o en la zona de Brasil y en muchos otros sitios más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que aspirar a tener un liderazgo primero nosotros como sujeto
en el escenario global y luego, por supuesto, colaborar con ambos dos sujetos, ¿no? Pero desde un protagonismo propio. Buenísimo. Tú decías algo que además lo comentaba Wilma, que estoy súper de acuerdo, que es cómo tejer estas alianzas y esta colaboración, conexión entre los ecosistemas. Y yo creo que el papel de asociaciones como la nuestra, lo que hace la Red Business Market, por ejemplo, la experiencia de FIGE, que no sé si por ahí está Mai, que se nos ha unido de última, si todavía está con nosotros, que ha tenido una participación súper relevante en la cumbre, por ejemplo, y todos los eventos que están trabajándose mucho, todas estas conexiones con el tejido empresarial joven, poniéndolos en contacto entre sí, porque era lo que comentabas, ¿no? A veces estamos trabajando en una misma dirección y no conocemos a todos los que están en ese mismo camino. Y lo mínimo es poner a la gente frente y un poco compartir esos recursos. Por eso que para nosotros las alianzas eran siempre como un elemento importante, no súper necesario, ¿no? Y como en este nuevo orden donde Iberoamérica puede ser, y con esta conexión con África, un nuevo bloque, ¿no? De oportunidades, porque es que las hay, las tenemos, ¿no? Y dentro de todas esas complejidades, la importancia de redes como las en las que trabajamos, que justamente pueden ser ese punto de conexión, ¿no? Desde las propias personas y desde ese contacto humano, ¿no? Porque fíjense que ahora hemos estado en esta sesión muy pequeña, desde Medellín, nosotros aquí desde España, seguro May está desde Venezuela, Jan desde Cuba, o sea, que ya se nos conecte desde Cuba es para mí ya un hito, ¿no? Justamente con la que está cayendo, y que luego ese aprendizaje tan directo nos puede llevar a nosotros a luego replicarlo, ¿no? Porque a diario a veces nos contactan por temas de experiencia a veces, ¿no? Cuando comentaba Luis de qué bueno sería la gran expectativa de Medellín Business Market, porque puede ser ese potencial inversor, yo también diría el potencial en la transmisión de conocimiento, en esa experiencia de primera mano. Yo que lo he vivido por dentro, yo creo que incluso eso es tan valioso como la propia inversión en sí misma. Porque la gente luego incluso expone sus ideas y luego dice, oye, tú sabes que ahora que estoy comentando, hay ideas de negocio que son similares y mira, han ido así o de esta otra manera, porque tienes luego el contacto directo con esta gente que dirigen hubs, aceleradoras, que mentorizan y que luego te pueden dar ese feedback tan directo que te cuesta, Dios y ayuda a tenerla con esa profundidad en tan poco tiempo. O sea, yo creo que Medellín se va a llevar, o Dios quiera, en otros lugares donde hagamos esta experiencia, ese conocimiento y esa transmisión de bien hacer, de buen hacer, en un terreno que es cambiante, que es complejo, pero donde América Latina en particular tiene muchísima oportunidad. Yosun, yo te agradezco realmente, al igual que todos, yo no sé, Luismi, tú te encargas de hacer un screenshot o algo, yo soy un desastre. Por ahí, bueno, sí, está pasando un mensajito. Por supuesto. Yo agradecerte. Gracias, Mar, por acompañarnos. Por dar un dato que has dicho y por despedirme, el tema de FIGE, para mí yo creo que hace un papel la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios fundamental, ahí con personas como el equipo que lidera Magraner, que es otro buen amigo tuyo y un gran líder también, y por supuesto que es un papel definitorio. Y dar gracias a ti, Johanna, y a todo el mundo que hoy habéis querido dedicar este tiempo a que charlemos y hablemos. Yo ahora me voy de hecho a otra reunión, porque donde estoy resulta que tengo aquí a un responsable del Ayuntamiento de Oviedo, de Desarrollo Económico, que había quedado un poquito antes, de hecho me había retrasado porque estaba aquí charlando con vosotros, encantado. Y ahora voy a visitarlo y después me iré a cenar viendo el mar con mi familia, que también toca, y viendo la puesta de sol. O sea que también hay que compatibilizar y eso es importante para construir ecosistemas. Así, por nuestra salud mental. Antes de que se nos vaya Joan, no me ha dejado hacer el screenshot, entonces no sé cómo pudiésemos... pero creo que lo ha hecho Giancarlos. Perfecto. Oye, que Giancarlos desde Cuba, sin conectividad, haga un screenshot, vamos. Sí. Quedas con la responsabilidad, Jan, de compartir ese screenshot. Tremendo. Oye, yo agradezco de verdad. El propósito de esta sesión era justamente que tuviéramos este intercambio fluido, más cercano, y ya nos pensaremos la siguiente. Yosun, gracias como siempre, porque para mí eres una gran inspiración. Además, ya me dejo ahí varias ideas que luego te quiero comentar de lo que tú mismo has dicho y nos has compartido. Así que gracias a todos los que se nos han unido y esperamos la siguiente. Y nada, estamos en contacto y ya saben, para lo que quieran, siempre a disposición. Y los proyectos ya sabes que son compartidos, todo lo que hacemos, o sea que seguimos generando cooperación.
Bueno, pues nada, os dejo. Me voy a Fuerte poner abrazo a ahora, todos. me voy a quitar la chaqueta, eso sí lo voy a hacer, porque no voy a salir a la calle con la chaqueta. Me moriré directamente, ¿tú no? Pero bueno, nada, espero que nos veamos, nos desvirtualicemos, Johanna, Luis Miguel, Wilma y el resto, y podamos estar en contacto. ¿De acuerdo? Así es. Perfecto, hasta Un luego. abrazo Muchas fuerte. gracias a todos. Chao, chao. Chao, Chao, que chao. tengan buen día. Chao, chao, un Gracias. abrazo a la Hasta luego. distancia. Chao.